¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. Esta es la fotografía con la que vamos a estar trabajando. Vamos a darle un retoque de piel. Vamos a trabajar las máscaras invertidas. Vamos a cambiar la tonalidad. ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Acompáñenme. Esta es la fotografía con la que vamos a trabajar. Una fotografía que desarrollé en una pasarela en un Mercedes Fashion Week. Ya tiene un ratito, yo creo que unos 8 años al menos, 9 años tiene esta imagen y nunca la he tocado. Esta es la primera vez que voy a asignarle un proceso como el que vamos a comenzar. Bien. Opcional, si tú quisieras marcar el archivo con algún filtro de biblioteca, alguna estrella, alguna etiqueta de color, lo puedes hacer. En mi caso le voy a dar una estrella. Voy a ir al atributo, selecciono una estrella y entonces ya está solita la fotografía. Voy al módulo revelar y vamos a comenzar con un revelado muy básico. Esta fotografía, su vida de edición va a continuar en Photoshop. Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar? Voy a recuperar ligeramente las altas luces para que no tenga tanto brillo en la piel. Le voy a dar un poquito más de información a las sombras, sobre todo de este lado para que no se emplaste. El blanco lo recupero un poquito y el negro también lo recupero un poquitito, ¿sí? Importante mencionarles, es un archivo JPG, por lo tanto no tiene temperatura de color. Esto no me preocupa porque los procesos que vamos a asignar en Photoshop nos van a ayudar a contrarrestar esta parte. Lo único que voy a hacer es bajar ligeramente la saturación. Esto es con la finalidad de tener un archivo más neutro, porque vamos a estar haciendo procesos de limpieza, un pequeño proceso de retoque de piel. Entonces es importante que el archivo tenga datos de arranque para que entonces el proceso no se entorpezca, ¿no? Sobre todo me voy a acercar un poquitito más. Quiero que noten qué pasaría si yo en la parte de la textura y la claridad aumento demasiado. Pues vean que ya la textura es todavía más complicada. Por lo tanto yo necesito un archivo más limpio, más neutro. Inclusive voy a bajar ligeramente la claridad. Yo creo que con esto es suficiente. Voy a ver el antes y después. Vean cómo sobre todo la parte del color ya es más neutro. Esto me va a ayudar a tener un mejor proceso. Bien, para mandar a Photoshop lo puedo hacer de dos formas. Si le doy clic derecho sobre el archivo, hay una instrucción que dice editar en, y dice editar en Photoshop y la versión que esté instalado. Importante que esté instalado, ¿no? Y la otra, si le doy comando E, me aparece esta pequeña ventana donde me está preguntando qué es lo que quieres hacer. Siempre la primera opción es la adecuada, porque aquí te está indicando que te va a respetar ya todo lo que le has hecho aquí en el software, ¿no? Le voy a decir que así la quiero. Damos un pequeño ratito. Y aquí es muy importante esta parte que te avisa Photoshop, sobre todo porque muchas veces el perfil de la toma es muy distinto al perfil que tienes asignado en Photoshop. El espacio de trabajo yo lo tengo configurado como el Adobe RGB 1998 y el incrustado es Profoto, que no es malo, inclusive es el perfil que de manera automática está preconfigurado por el software de Lightroom. Entonces aquí la mejor opción es que convierta este documento a este espacio de trabajo. Este es el mejor espacio de color para fotografía. Es un espacio más amplio, un espacio que tiene mayor gama tonal y es un espacio que va a respetar más los cambios y los procesos. Entonces le vamos a decir que sí. Y entonces ya llega a Photoshop. ¿Qué vamos a hacer en Photoshop? Voy a hacer una capa nueva vacía. Voy a escoger nada más la herramienta de lápiz para señalar
qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una limpieza de la piel, por lo tanto toda la frente, por aquí esta ojerita la vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre la piel en el hombro. Le vamos a emparejar el color a negro al plumaje del vestido. Tiene una ligera tonalidad hacia el verde, entonces también lo vamos a trabajar. Estos pequeños pelitos que tenemos por acá, estos que tenemos por acá, esta manchita que tenemos por acá, y vamos a eliminar esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Esto es de manera general lo que vamos a hacerle al archivo. También le vamos a hacer un poquito de ajuste de color al cabello, y le vamos a dar un poquito de ajuste de color a una pequeña sombra que le vamos a dar aquí en los ojos. Esta capa solamente es una capa de referencia para saber qué es lo que vamos a hacer. La pueden dejar o no, yo la voy a dejar aquí tantito para irme revisando. Bien, vamos a comenzar con la primera fase referente a la limpieza. Voy a duplicar la capa con comando J. Y le vamos a poner limpieza. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Me voy a acercar un poquitito para que veamos qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con dos herramientas. Pincel corrector puntual, recordando que es una herramienta donde solamente hay que pintar sobre el espacio donde quiero corregir. Es una herramienta que promedia la información de color. No tengo nada más que hacer que pintar sobre la zona donde quiero corregir. Pequeños pinceles. Recuerda que el tamaño del pincel es el tamaño de la corrección. Voy a pasar también por la parte de las líneas de los ojos, algo muy sutil, con mucho cuidado de no invadir. Así voy a pasar el pincel por todos los cabellitos que tenemos aquí un poquito sueltos, los vamos a estar corrigiendo. Y después vamos a utilizar la herramienta de parche recordando que vamos a trabajar por zonas. Voy a tomar toda la frente y voy a llevarlo a un espacio de color sólido aprovechando este fondo gris. No lo voy a dejar así, voy a la transición. Y lo que quiero que noten es que si yo le doy comando H, no desaparezco, solamente dejo de ver las líneas punteadas de la selección para que entonces no nos estorben al momento de seleccionar la transición. Vamos a dejarlo en un 40%. Bien, vamos a ver cómo vamos. Yo creo que una frente bastante limpia. Eso lo vamos a hacer por todo el rostro, el hombro y las zonas del fondo que quiero corregir. Bien, vamos a revisar cómo vamos. Vamos a ocultar la capa de la limpieza y me parece que vamos muy bien. Estamos ya quitando las imperfecciones, pero respetando la textura de la piel. Me voy a acercar un poquitito para que ustedes vean cómo la piel sigue teniendo textura. También la parte de los hombros sigue teniendo textura. Bien. Vamos a complementar la parte de la frente, de los ojos. Voy a duplicar la capa, le voy a poner color, porque vamos a utilizar la herramienta pincel mezclador. La herramienta pincel mezclador es esta que tenemos aquí, que tiene una especie de gotita, y es importante revisar
las opciones de la herramienta. Vamos a revisar. La primera sugerencia que te hago es que esta parte de la instrucción esté activa. Esta parte lo que me ayuda es a limpiar cada vez que yo pase el pincel. De repente cuando utilizamos esta herramienta y pintamos, se va haciendo una acumulación de información de color. Por lo tanto, cada vez que vuelvo a pintar, esta instrucción hace que se limpie y entonces que no se encime tanto. Después, regularmente trabajar con valores de pincel y valores de color bajos. Sobre todo creo que este de humedad y este de flujo son los que más recomiendo que estén bajos. Un pincel al 100% de humedad va a ser un pincel que me va a emplastar, y un flujo al 100% también me va a acumular toda la información de color. Fíjense bien, lo vamos a hacer al 100% para que vean cómo reacciona. Me voy a acercar un poquitito y lo único que hago es pintar. Fíjate cómo estoy emplastando totalmente la información del color. Me voy a ir un paso atrás y ahora voy al 10%, como lo teníamos hace ratito, y fíjate cómo es mucho más sutil, mucho más amable. Inclusive si quieres un poquito abajo del 10 lo puedes hacer, ahí del 8, 7%, lo puedes trabajar de esa manera. Nosotros lo vamos a trabajar al 10% y con pinceles muy sutiles lo que vamos a hacer es ir integrando y recuperando esa información de color. Otra vez, fíjate cómo estoy pasando muy ligero nuestro pincel por la parte de la frente para hacer muy sutil el pase del pincel. Fíjate cómo aquí ya lo integré. Yo te recomiendo que lo trabajes al 100% en toda la capa y al final decidas el porcentaje para que entonces toda la información de la capa sea parejita. Entonces vamos a ir poco a poco integrando la parte del color. En toda la piel, también vamos un poquito aparte del hombro. Inclusive aquí estamos tomando también como referencia la información de color de la sombra, que también nos está funcionando. Con unos cuantos pinceles ya estoy equilibrando esta parte. Bien, vamos a ver cómo nos fue. Bien, me parece que nos falta un poquito más aquí en la frente. Vamos a hacerlo para emparejar el color, equilibrarlo. ¿Sí? Vamos a acercarnos un poquitito. Y ahora es donde viene la reducción de la opacidad para que se integre con la textura de la capa de la limpieza. Y bueno, que se integre con la fotografía en general, ¿no? Aquí sí se nos pasa un poquitito, puedo tomar la herramienta borrador y entonces puedo ir pasando un par de pinceles por la zona donde yo me haya equivocado. Voy a bajar un poquito más la opacidad. Yo creo que con esto es suficiente. Aún conservo la textura, pero ya tengo el color más emparejado. Bien, opcional, voy a sacar una capa nueva totalmente vacía. Regreso a la herramienta pincel, el pincel normal. Vamos a pintar un poquito sobre las ojeras para bajarle un poco más la información del color. Sugerencia es que sea una opacidad baja o un flujo bajo. Vamos a dejar la opacidad al 100 y vamos a dejar un flujo del 20-15% más o menos. Voy a tomar la muestra del color lo más cercano posible al ojo y lo único que hago es pintar sobre la zona, en este ejemplo, de la ojera. Pinto de este lado, ¿sí? Y recuerda que tenemos la opacidad para
irla integrando y recuperando. Voy a dejarla en un 60% y quiero que observes cómo ya disminuimos considerablemente esa parte de la ojera. Bien, me voy a acercar un poquito más a la frente, le voy a ayudar un poquito a la parte de la sombra de la frente. Tomo la muestra lo más cercano posible a la sombra y lo único que hago es pintar. Aquí vamos a tratar de dar unos pincelazos que sean congruentes a la forma de la frente para que complementes. Vamos a ver cómo vamos. Mira, aquí ya con un par de pinceles ya tengo pareja la parte de la frente y ya me da un poquito más de volumen. Recuerda que si quieres borrar algo, tomas la herramienta borrador y entonces pues puedes ir recuperando en alguna de las zonas que consideres que hayas pasado mal el pincel. Con esto es suficiente. Bien. Vamos a hacer un grupo y este es el grupo de la piel. Vamos a comenzar a trabajar con el color. Lo primero que quiero hacer es quitarle esta dominante verde al plumaje del vestido. Voy a sacar un ajuste de blanco y negro. Recuerda que llega en una máscara, lo voy a invertir con comando I. Y con el pincel en blanco voy a pintar sobre la zona donde quiero aplicar el ajuste. Vamos a dejarlo todo al 100%. Opacidad y flujo, y no tengo nada más que hacer que pintar sobre el plumaje para recuperar el color negro del vestido. Bien, vamos a quedarnos con los ojos, le vamos a dar más luz y más color. Voy a traer ahora un ajuste de niveles y voy a fijarme en el resultado de la luminosidad del ojo. Yo creo que con esto es suficiente, un poquito más de luz. Voy a invertir la máscara y el mismo caso, solo con el pincel en blanco voy a pasar sobre el espacio donde yo necesito ese resultado del ajuste de niveles con la luminosidad. Un toquecito de luz. Aquí me parece bien. Me parece que aquí invadí un poquitito. Cambio a pincel negro. Pinto sobre el espacio donde se invadió ligeramente. Y entonces ya tengo un poquito más de luz a los ojos. Voy a complementar con un ajuste de tono y saturación. Le voy a dar más saturación. Nada más me fijo en los ojos. Vuelvo a invertir la máscara. Y vuelvo a pasar el pincel en blanco sobre la zona donde quiero que se vea y se reconozca el ajuste ahora de tono y saturación. Estoy respetando el color original de la foto. Ahí tenemos la parte
de la luz y el color de los ojos. Bien, me voy a quedar aquí mismo y ahora vamos a traer el pincel que les había comentado. Este es un ajuste adicional. Si te gusta lo puedes dejar, si no, no es necesario. Otra vez voy a traer el tono y saturación. Voy a cambiar el tono para encontrar el color que me guste. Yo creo que me gusta este de aquí. Voy a invertir la máscara. Otra vez el pincel, pero quiero traer un pincel distinto. Un pincel que me ayude con esta parte de las texturas. Si yo trabajo con el mismo pincel es probable que no me dé el mismo resultado. Entonces quiero traer un pincel con otra textura que me ayude un poquito más. Yo creo que puede ser este. Este puede ser. Este va a ser. Bien. Lo único que tengo que hacer es pintar sobre el espacio donde quiero que se vea el ajuste. Bien, vamos a darle un poquito de niveles, pero solamente a este ajuste, por lo tanto será necesario aplicar la máscara de recorte para que solo trabaje sobre el ajuste del color del ojo. Vemos cómo está solamente afectando a la parte del ojo, un poquito nada más de contraste. Cierro un poquito la parte de los negros. Yo creo que con esto es suficiente. Le estamos ayudando un poquito al color con un pequeño ajuste de niveles. Vamos a hacer el segundo grupo. Seleccionamos todas las capas y este es el grupo del color. Y para finalizar vamos a darle un ajuste de luz y de sombra. Primeramente traigo un ajuste de curvas. No le hago nada a la curva, pero voy a cambiar al modo de trama. Y este va a ser mi ajuste de luz. Voy a invertir la máscara. Y con el pincel en blanco voy a pasar donde quiero que haya luz. Vamos a darle un flujo del 30%. Vamos a ver cómo vamos con la luz. Muy bien, muy bien. Unos cuantos pinceles y ya tenemos más volumen. Vamos ahora con la sombra. Ajuste de curvas. No le hago nada a la curva y lo cambio al modo multiplicar. Invierto la máscara y con el pincel ahora voy a pasar sobre la sombra. Le voy a subir un poquitito más para acentuar las sombras. Un 18% suficiente. Y fíjate que voy a pasar. Creo que fue demasiado. Vamos a dejarlo en un 10. Bien. Y ahora voy a pasar el pincel sobre el espacio donde quiero acentuar la sombra.
Bien, vamos a hacer una fusión de toda la capa. Shift, Alt, Comando E. Ya tenemos en una capa fusionada todo. A esta capa lo primero que voy a hacer es quitar este elemento. Entonces voy a tomar la herramienta de lazo. Voy a seleccionar esta pequeña sombrita que tenemos aquí abajo que me hace un poquito de ruido. Voy al menú edición, rellenar según el contenido. Vamos a ver qué resultado nos da. Recuerda que esto automatiza. No me fue mal. Vamos a complementarlo con el parche para darle una integración de la información del color para que no se vean esas líneas. Y entonces vamos así integrando la parte de la fusión. Vamos a ver cómo nos fue. Bien, ya tenemos eliminada esta parte que nos hace un poquito de ruido. Con el parche estamos integrando la información de la textura. Vamos a ver. Perfecto. Bien, una vez que eliminé, vamos a convertir en objeto inteligente la capa. Con el clic derecho convertimos a objeto inteligente. Y ahorita vamos a ver por qué hicimos esto. Vamos a ir al menú filtro, filtro de cámara RAW. Vamos a darle los últimos ajustes. Recuperamos un poquitito la información de las altas luces, un poquitito la de las sombras. Vamos a ver. Con un par de toques ya tenemos un poquito más recuperada la parte de la sombra. Le subimos un poquito de contraste. Y vamos a subirle ligeramente el slider de la textura. Un poquitito para recuperarla y un poquitito de claridad para que nos dé más definición. Vamos al panel HSL. Esa piel naranja yo la voy a bajar tantito la saturación. Si por ahí tengo un poquito de verde en el rastro del gris, vamos a bajarlo también ligeramente. Y los ojos, ese púrpura que metimos, vamos a subírselo tantito. Un poquito más de luz a la piel. Y un poquito menos de luz al morado de los ojos. Bien, vamos muy bien. Vamos a la curva de tonos, una curva general, para darle un poquitito más de fuerza al contraste. Bien, vamos a decirle que sí. Vamos a ver. Bien, perfecto. ¿Por qué hice un cambio de comportamiento de la capa objeto inteligente? Cuando haces esto, te genera el filtro inteligente. Quiere decir que es como una especie de historial. Y si quieres seguir trabajando o hacerle más ajustes, no tienes más que darle doble clic sobre el filtro. Te regresa al filtro de cámara RAW para que siguieras trabajando. Por ejemplo, vamos a ir al panel de dividir tonos y opcional, puedes darle cierta tonalidad. Vamos a darle un poquito más de frío. Voy a las sombras, voy a subirle un poquitito la saturación y fíjate cómo aquí ya me da otra fotografía. Esto es opcional. Si a ti te gusta, lo puedes hacer de esta manera. A mí me gusta darle siempre un poquitito de tonalidades frías cuando trabajo en esta parte. Vamos a decirle que sí. Y vaya, pues esto es opcional, ¿no? Vamos a ver cómo nos fue. Voy a sacar la capa con la que llegamos. Trabajamos la frente, los ojos, el cabello, le quitamos un poquito los pelitos de este lado, equilibramos el color del plumaje, trabajamos también un poquito con la piel, eliminamos este elemento que por aquí nos estaba dando lata. Bien amigos, pues con esto llegamos al final de este primer tutorial de la segunda temporada. Les agradezco mucho su participación, practiquen, compartan sus resultados. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima.